Segundo bloque de Manicomio Azulgrana, programa 132 de esta locura. Y vamos a ir con Historias Cuervas, Bocha. Historias Cuervas, sí, vuelve una sección que nadie pidió. No, es buenísima la sección. Pero todos querían. Todos querían. Y jugando un poco con esto de la llegada de Pipo, de la selección, del Mundial, empecé a hibanar y dije, ¿por dónde puede ir la próxima Historia Cuerva que tenga que ver un poco, que relacione esto, ¿no? Del primer ciclo de Pipo como DT, de un jugador histórico de selección argentina, que hasta la llegada de Messi era el máximo goleador, así que me imagino que ya sabrán de quién estamos hablando. Pero bueno, lo cierto es que vamos a hablar en esta nueva edición de Historias Cuervas de la casi llegada de Gabriel Omar Batistuta al Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Qué lástima. Sí, yo no pensé que ibas a hablar de esto. Sí, es una... ¿Y quién pensaba? Me encanta. Pensé que iba a armar un informe de Pipo, pero no pensé que iba a hablar Es hermoso cómo se unió todo. No, de Pipo no hay que armar ningún informe porque todos lo conocemos. A mí me dolió mucho eso. Podemos armar un informe de no. Pipo para otro momento. Una pero... capa doble de un pibe de las inferiores que era muy parecido. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso, ¿no? De esa mentira en la que estuvimos inmersos durante 17 días, que fue lo que duró la negociación y la ilusión de los hinchas de San Lorenzo de Almagro por ver al Bati con la camiseta azulgrana, ¿no? Que hubiese sido hermoso, claramente estamos todos de acuerdo. Pero esta historia comienza bastante tiempo antes. Primero una imagen te voy a pedir, te cambié la bocha. Pero está con la 3 Vale, chamot. La imagen 1 te voy a pedir. Él lo puede resolver. La 1 y la 2, la 3, pueden ser. Mirá, Esto arranca, como decíamos, a mediados del año 2003. Finales de junio, principios de julio del 2003, cuando Néstor Pipo Gorosito es presentado y es oficializado como técnico del Club Atlético San Lorenzo de Almagro por el entonces presidente Alberto Gil, ¿sí? Que venía de cortar un ininterrumpido mandato de Fernando Miele durante 15 años como presidente de San Lorenzo. De hecho, esto me llevó a investigar un poco sobre las elecciones, ¿no? Porque esto hablábamos también, fue un tema en boga hace algunos programas. Y Gil gana las elecciones, obviamente con más de... Casi el 50% de los votos, 48% gana las elecciones del año 2001, del 16 de diciembre, pero a lo que iba era que en ese momento ya se presentaron 4 listas. O sea que esta división... San Lorenzo politizado desde siempre. Claro, esta costumbre de San Lorenzo de desperdigar votos y de presentar numerosas listas que terminan siendo perjudiciales, en definitiva, por lo menos es lo que pensamos o lo que hemos analizado en estos últimos programas. Pero ya ganó Gil en esas elecciones del 2001 con el 48% de los votos por la agrupación Unidos por San Lorenzo, por sobre Fernando Miele, que como decíamos venía al frente del club en los últimos 15 años y corta, ¿no? con esta hegemonía de Fernando Miele como presidente y se consagra como presidente de San Lorenzo una persona que era en ese momento uno de los dueños de Supermercados Norte, que después los termina vendiendo millones de dólares a una empresa multinacional. Era un empresario ganadero muy exitoso, era un tipo que además estaba metido en el mercado inmobiliario, o sea que un empresario de los tantos que hemos tenido que venía con esa promesa de una inyección económica y demás. Entre otras cosas, lo primero que hace obviamente es una evaluación económica. Estamos hablando del 2001, ¿no? Sí, o sea, no es que estamos hablando de lo que pasó ahora. Esto no cambia, es cíclico en San Lorenzo. Y termina, en definitiva, llamando a un concurso de acreedores porque la situación financiera de San Lorenzo era crítica. Realmente no había una salida real, una salida posible. Y termina, a pesar de que previamente no quería llegar a una convocatoria de acreedores,
termina obviamente convocándola porque no había una forma posible de salida. Había un pasivo de 11 millones y medio en ese momento en San Lorenzo, año 2001, que recordemos que era 1-1, ¿no? En ese momento estaba el 1-1. Posteriormente, con la devaluación, una cosa increíble e inédita en la historia del Club San Lorenzo de Almagro, es que la deuda baja, pero no porque San Lorenzo hizo la cosa bien, sino porque hubo una devaluación que el dólar pasó a valer más pesos, ¿no? Una devaluación que en su momento fue 3-1 y después se fue ampliando, y la deuda original de 11 millones y medio de dólares pasó a ser era de 43 millones de dólares en un momento y termina siendo de 11 millones y medio tras la devaluación. O sea que se redujo considerablemente la deuda, no por una gestión de San Lorenzo, sino por una devaluación de la moneda, que obviamente la deuda se especifica y de ser 43 millones de dólares durante el 1-1, que era la herencia de Miele, pasa a ser de 11 millones y medio. Ahora bien, veíamos presentación de Pipo Gorosito, presidencia de Alberto Gil, decíamos año 2003, Insúa es el que deja el cargo, claro, ¿no? Otro de los nombres que se mencionaba ahora, y otro, obviamente, no vamos a hablar del gallego, pero venía de ganar la Sudamericana, y de hacer dentro de todo un buen papel. Termina, dejando el cargo y agarra Pipo Gorosito en su primer mandato como técnico de San Lorenzo de Almagro. Venía a dirigir a Chicago, incluso lo había salvado al descenso, había hecho un papel muy decente, y agarra a Pipo. Tenemos alguna imagen más de Pipo ahí, la 2, la 3, la que pueda, como para ir ilustrando un poco esta cuestión de cómo esto que estamos hablando de Gil, de Gorosito y del año 2003 deriva en Batistuta, ¿no? Una cosa que, sí. Yo recuerdo mucho esa época. Uy, sí, poneme esa foto por el amor de Dios. Ahí lo tenés, mirá, qué hombre, con ropa signia. Qué hombre, ese conjunto 2002-2003, qué hombre. ¿Quién puede olvidar esa peluca? Sí. Imposible. Yo recuerdo mucho esa época, recuerdo mucho las tapas de Olé de aquel momento. Es que era por donde nos informábamos, ¿no? Más allá de algún medio partidario como Mundo Azulgrana o algún otro que había en ese momento. Ustedes, muchachos de otra época, no saben de lo que estamos hablando, pero no había Twitter, no había redes sociales. Imagínense que más allá de lo que nos enteramos, por lo que nos llegaba, enterarse que Batistuta podía llegar a venir a San Lorenzo. Sí, fue un revuelo grande. Fue un revuelo grande y uno se agarraba. A ver, no teníamos tampoco la experiencia que podemos tener hoy a la hora de los rumores. Entonces, te decían que Batistuta podía llegar a venir a San Lorenzo y vos ya estabas en la escuela pinchando a los compañeros con un lápiz. Es que no fue un rumor, por eso es la historia curva del día, porque era terrible. No quedó solo en un rumor, perdón. Hubo una negociación real, ¿no? Y a esto vamos a ir. Se presentaba Gorosito, mediados de 2003, agarra el equipo. Pipo hace un buen campeonato dentro de todo, ¿sí? Termina subcampeón de ese torneo Apertura. Porque nos robaron. Pero en definitiva terminamos subcampeón, como tantas otras veces, ¿no? Sí. Hicieron jugar un miércoles porque Boca no tenía los jugadores, ¿no? Exacto. El gol de Yarley. Exactamente, sí. Es así, termina obviamente ganando el campeonato los hijos de la Ribera con 31 puntos, 26 termina segundo San Lorenzo, esa época de torneos cortos, y termina como goleador del torneo el señor Alberto Federico Acosta, con 10 goles, que es otro de los actores principales de esta historia, porque ese último partido contra Vélez, ¿sí? Un 6 de diciembre de 2003, 4-1, justamente es el resultado que termina favoreciendo a San Lorenzo en ese triunfo, y él convierte su gol número 300. Hermoso día. Ahora lo vamos a ver. 300 goles termina haciendo el Beto,
y Pipa Gorosito fue su último entrenador, ¿no? Como jugador de primera división. Decíamos, un actor principal, ¿por qué? Porque este fue su último partido como jugador de San Lorenzo y como futbolista profesional. Él se retira después de este partido ante Vélez con ese gol de un penal bastante polémico. Ahí vemos cómo él se cae ahí sobre el costado derecho de la pantalla. Ángel Sánchez. Sánchez entendió el Penalá. partido que No estaba quería que haga un gol dirigiendo. el Beto ese día. Me acuerdo que todos se la daban a él. Un aplauso para Ángel Sánchez porque entendió lo que tenía que hacer. De hecho, cuando lo entrevistamos al Beto en uno de los dementes, él reconoció que hoy en día con VAR ese penal no existía, ¿no? No. Porque Ángel Sánchez, recuerdo que se retira con nosotros también, un día que perdemos con Racing. Que Saja lo recontracaga puteadas en el día de su retiro y le dice, Puede me ser. estoy retirando. Y sí. y bueno, sí, era un árbitro Ángel Sánchez polémico, es el pero mismo- entendía el juego. De Es el Saja no me mismo sorprende nada. De la época de Chilaver con Ruggeri. Claro. El mismo que tuvo en otro San Lorenzo Vélez histórico. Vélez San Lorenzo en ese momento. Ahí está, ahí vemos el penal. Que le pega medio que casi se le va el Beto. 300 goles Cuervos. El Horrible. pelado Álvarez yéndolo a abrazar. Increíble, la verdad que. Ahí está. 300 goles, tuvo una fiesta armada Fue un para el partido Beto, hermoso, ¿no? este. Fue un partido que salió redondito, con ese penal muy polémico, el negro Ramírez abrazándolo al Beto también. Qué gana de Que de Roberto hecho, Hugo Ramírez. durante este repaso de esta historia cuerva también encontré que Pipo hizo debutar a muchos pibes en esa época también, lo cual hoy es un punto a favor porque verdaderamente va a tener que arreglarse con muchos jugadores de las inferiores y juveniles. Pero bueno, vamos a ese diciembre del 2003, 6 de diciembre, el Beto hace su gol número 300, termina el partido 4-1, su último partido como futbolista profesional. Después el 21 de diciembre va a ser su despedida, ¿no? Donde juegan algunos jugadores históricos, amigos de él, juegan algunos famosos, nada, una despedida muy linda y muy merecida por el Beto. Pero ¿qué pasaba? Después había que reemplazarlo al Beto, ¿no? El Beto había sido el goleador del torneo y había hecho 10 goles, ¿sí? O sea, después tenés que buscar un jugador que en 19 partidos te haga 10 goles, Sí, claro. lo cual es complicadísimo, Sí, sí. ¿no? Entonces, bueno, arranca el año 2004, el hombre elegido, el único refuerzo de ese mercado de pases, fue obviamente un delantero, un 9, y fue un tipo que nunca yo la verdad que ni había escuchado que había jugado en San Lorenzo, sí lo conocía como jugador de fútbol, pero su paso fue el señor Matías Urbano. Matías Viene Urbano. para reemplazar al señor Alberto Federico Acosta. ¿No? No. Complicado. Urbano que incluso a su llegada, Gorosito reconoció que él no lo había pedido, que ni siquiera lo conocía, por lo cual el tipo jugó solamente un partido, solamente en realidad 20 minutos de un partido contra Newell's en el cual San Lorenzo termina perdiendo 1-0. Pero obviamente no era el indicado para reemplazar al Beto Acosta, ¿no? Ese Claro. año se lo reemplazó al Beto con los delanteros que había varios delanteros, ningún 9 así de área y tradicional como lo era el Beto, pero entre Carreño, Román Díaz, Astudillo, el Lobo Cordone, Luna e incluso los juveniles Peirone y Guevara, Claro. fueron reemplazando al Beto. Ahora bien, el goleador de ese torneo fue el Pipi Romagnoli con 4 goles. ¿Sí? Poquito. El resto, el segundo goleador, por llamarlo de alguna manera, del equipo, fueron varios jugadores, entre los cuales estaban Zabaleta, el chileno Ormazábal, Román Díaz y Damián Luna con 2 goles. O sea, fue muy pobre, ¿no? La actuación de ese equipo. Demasiado. De hecho, termina noveno en el campeonato, con 26 puntos. River es el campeón con 40. Termina muy lejos, sin pelear nada. Por lo cual, en mercado de pases de invierno, que suele ser el más fuerte, había que traer un 9. Había que reemplazar al Beto Acosta, el cual todavía no había podido ser reemplazado por ninguno de los que se encontraban en el plantel, ni siquiera por Matías Urbano, que había venido y jugó solamente 20 minutos. Tal es así que, bueno, además el club ya venía en una crisis institucional importante,
novedad, Claro. ¿no? Chocolate por la noticia, qué raro. San Lorenzo venía ya bastante complicado. Ya venía con un interinato de Rafael Sabino, Claro. ¿sí? Porque Gil se pide licencia para dedicarse básicamente a sus negocios y a sus empresas, Es una cosa y terrible. deja en el mando a Rafael Sabino, que era el viceprimero, que además contaba con el apoyo de Grondona y de la Conmebol, o sea que venía por una cuestión más política otra cosa, porque incluso había internas, ¿no? Entre Sabino y Gil en ese momento, y bueno, Sabino se hace cargo del club. Después, incluso en diciembre, termina ganando las elecciones que se realizan, porque ya se terminaba el mandato. Pero Sabino, bueno, en esta cuestión de reemplazar al Beto Acosta, y con el Bati jugando en Qatar, Claro. con 35 años, ya había dejado su importante carrera en Europa, estaba jugando sus últimos años en Qatar. Ahora vamos a ver algunas fotos pintorescas porque además era una época, hoy en día decimos, bueno, un jugador juega en Qatar, incluso ni Sí, siquiera sí, era No, normal. ni siquiera es necesario que vaya a retirarse a Qatar, ¿no? Hay jugadores que van a Qatar y después vuelven a Europa y demás. En esa época no era tan común. En esa época era muy poco común, era la primera oleada de grandes jugadores y de grandes estrellas que iban seducidos por los petrodólares a jugar a Qatar. De hecho, hay algunas fotos que vamos a ver en algún momento, donde se lo ve con el pájaro Claudio Paul, que está jugando en otro de los equipos de Qatar. Hijo con de mil puta. Pep Guardiola. Es el representante de Pipo, ¿eh? ¿Quién? Claudio Paul. No, yo era de Batistuta. Ah. No. Cuando nombraste No, como el fútbol. pájaro no, pero hijo de puta de Batistuta. Ahí lo ves, ahí Sorete, con el- gorila. Bueno. Perdón, yo pienso así. Bueno, ahí vemos un poco compartiendo plantel y compartiendo cancha con algunos grandes ídolos. Y bueno, nace esta cuestión de tentarlo para venir a San Lorenzo. ¿Sí? Primero se realiza un acercamiento mediante el masajista que tenía San Lorenzo en ese momento, que era el señor Galíndez, ¿no? Galíndez. Que era, bueno, un masajista, Miguel Di Lorenzo, ¿no? Su nombre, histórico de la selección argentina. Durante muchos años estuvo como masajista, como utilero en la selección, muy querido por todos los jugadores, entre ellos el Bati, con el cual había forjado cierta amistad. Con Entonces, el Diego también, masajista del Diego. claro, ni Tipazo. hablar, pero por eso digo, nace este primer contacto mediante Galíndez, que era justamente en ese momento estaba laburando en San Lorenzo. Sabino se reúne con MT, ¿no? Con el señor Marcelo Tinelli. Planean una ingeniería financiera como para tentarlo a Bati, porque obviamente había que desembolsar una gran cantidad de plata. Consiguen los sponsors necesarios y demás. Galíndez hace el primer contacto, después Gorosito, quien también lo conocía de la selección, se contacta con él y logra una charla. Sabino también es otro de los que tiene algún contacto telefónico, y planean una reunión en Reconquista, Santa Fe, de donde es oriundo Batistuta, en la casa de él, para charlar mejor esta cuestión y esta posibilidad de que el delantero se incorpore a San Lorenzo. A la reunión asisten no solo Sabino, sino que también Carlos Datria, que era el secretario, Jorge Rinaldi, que era el manager. Escucharon, ¿no? Jorge Rinaldi, la chancha. Y bueno, entre ellos tres y Batistuta se da esta reunión donde le plantean la posibilidad de que cobre $1,500,000 por un año de contrato. Esto era lo que habían podido reunir entre sponsors y aportantes a la causa, para que Bati vista la azulgrana durante un año. Estamos diciendo que ya tenía 35 años, obviamente era sus últimos meses de jugador. Los últimos profesional, cartuchos que los tenía. últimos cartuchos, pero era
más allá de lo que podía rendir adentro de la cancha, perdón, era importante también por lo que generaba afuera de la cancha. Recordemos que Batistuta se queda fuera también de la fase de grupos en la peor participación de la selección argentina en los mundiales en Corea-Japón 2002 con la conducción de Marcelo Bielsa. Batistuta se queda fuera de esa fase de grupos y tenía la posibilidad de venir a un club grande para levantar un poquito, ¿no? Sí. Para retirarse con toda la gloria. Claro, era como tentarlo a venir a jugar a su país, Claro. a vivir los últimos meses en el fútbol argentino. Exacto. Lo cierto es que después de esta reunión en Reconquista, finalmente le dice, Bati dice, me voy a tomar unos días para pensarlo. De hecho se va de vacaciones con su familia, o sea que tampoco es que quedó con la cabeza atrapada en esta cuestión de la negociación. Y alrededor de 2 semanas después, Bati llama. Primero Galíndez es el que se entera de que finalmente no se va a dar no se va a concretar, ¿no?, esta llegada de Batistuta a Boedo. Después obviamente le transfiere esto a los dirigentes, pero bueno, justamente 2 semanas después los llama y les dice que no va a poder ser porque todavía tenía contrato con el Al Arabi, que era el club de Qatar donde él jugaba, donde además tuvo muy buenos números porque él jugó 21 partidos y convirtió 25 goles en Al Arabi en ese momento. Lo defendía un musulmán a pesar de sus lesiones. Él lo defendían $3 millones, que era lo que le faltaba cobrar en el contrato, claro, por un año, ¿no? San Lorenzo le ofrecía la mitad. Entonces, entre esta cuestión, la cuestión de que en ese momento está muy en boga el tema de los secuestros express, ¿sí? Había una gran cantidad de secuestros en ese momento. Tenemos alguna tapa de diario, porque un secuestrado, boludo, una foto de secuestro. No, yo quiero que vean la cantidad. Entre 2001 y 2007 hubo 621 secuestros solamente en Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. 7 personas por mes. ¿Sí? O sea, nos olvidamos de esa etapa, pero en ese momento se ponía de moda un delito y como que se focalizaba todo en ese delito. Fue una cuestión que por lo menos a Batistuta le hizo un poco de ruido, ¿no? Esta cuestión de que en zona norte solamente se secuestraron 200 personas en 6 años. Dijo, bueno, me parece que lo había pensado un poco mejor. Y además los hijos también debían realizar un año más de escuela, o sea, debían recomenzar el año escolar el que estaban cursando en Qatar. Pero por sobre todas las cosas lo que más pesó fueron los $3 millones que tenía esperando si jugaba un añito más en Qatar, que de hecho él termina su contrato al año siguiente, en 2005, y se retira del fútbol, ¿no? Además aquejado por una gran cantidad de lesiones, sobre todo en los tobillos, donde debía infiltrarse continuamente. De hecho, creo que juega 4 partidos más después de esta negociación en su club, o sea que ya estaba claramente en el final de su carrera. Pero bueno, esta cuestión de que San Lorenzo lo fue a buscar, que fue real el contacto, que no pudo ser, y después de la caída de Bati se empezaron a rumorear otros 9, ¿no? Claramente, porque había que reemplazarlo al Beto. Uno fue Abreu, toda la gente se puso contenta, de hecho hubo un ofrecimiento de parte de la gente de Abreu para con San Lorenzo, finalmente no se ponen de acuerdo. Y el que termina llegando para reemplazar al señor Alberto Federico Acosta, tenemos ahí la foto. Es un negociado, ¿no? El señor Germán Casigol Herrera, ¿sí? Campeón en el Leicester. O sea, tráemelo al Bati con muñones. Qué buen Sin los tobillos, sentado. No, con un tiro en el pie, como tenemos nosotros. Sentado. Manga larga. Qué mal jugador de fútbol. Termina llegando justamente Germán el Pollo Herrera de Rosario Central. San Lorenzo lo compra por $750.000, el 50% de su pase. Qué camisetón. Para mí es la mejor. Y la realidad es que estuvo completamente por debajo de las expectativas. Terminó jugando 51 partidos, solamente 8 goles. Y se fue sin pena ni gloria, pero fue el jugador que
venía a reemplazar al Beta Acosta y que vino en lugar de Batistuta. Así que Sí. más respeto. Parecido, ¿no? Más Parecido. respeto con el Pollo Herrera. Llegamos Seguro que era amigo de Galíndez, Herrera. Seguro. Galíndez. Ahí lo tenés, mirá. Uy, mirá cómo Los dos pollos, los dos pollos. Qué par de pájaros. Entre los dos no sé uno. Qué original, tal para cual. Ojalá se muera. Yo creo que Batistuta es un hijo de mil putas. Podría venir tranquilamente a San Lorenzo. No vino. Me acuerdo de la gastada del colegio. Tenemos la tapa de Olé de ese momento Sí, también. poné la tapa Y de además lindo todos- laburo, todos periodista, veías ese diario así de lejos y vos decías, San Lorenzo ya está. Campeón. Firmó, ya está, firmó, ya está. tiene la camiseta, fue presentado. Mirá. ¿Eh? Está hecho un pibe, pero no, la realidad es que ese muchacho Era un pibe inferior. era un pibe inferior que era muy parecido a Batistuta y lo usaron con esta cuestión marketinera para existía hacer la tapa del IA, diario. Lucho, ¿me haces un favor? ¿No te pones ahí como una miniatura Manicomio Azurana? Batistuta es un hijo de... No, pará. No, Lo detesto Batistuta. no. Es lo Pará. peor que puede haber. Gran Un sorete. ¿Qué gran 9 de qué? ¿Qué alegría te dio, boludo? Si vos no naciste en el 93. ¿Qué alegría te dio? ¿Qué alegría te dio? No, para mí era un gran 9. ¿Qué alegría te dio? Y de chico lo miraba. ¿Qué de chico qué? En las eliminatorias hizo muchos goles. No, pero ¿cómo vas a discutir a Claro, Gabriel boludo. Batistuta, Vaya la boludo? concha de su madre, no El quiso segundo venir. goleador histórico de la selección Claro, argentina, claro. boludo. No quiso venir. Cris del Puerto nos manda. ¿Qué onda la banda, muchachada de Mardel? Che, muy tranquilo el club desde que llegó esta dirigencia. Me sorprende tanta tranquilidad. Muy sorprendido. Abrazos. Pero mirá lo que decís. Yo te agradezco. Si puede haber alguna foto, porque la quiero poner de perfil. Ustedes no saben lo que yo sufrí la no llegada de Batistuta en mi escuela, San Agustín. Muy Vos ya lo chico. dabas por hecho, vos eras muy ingenuo en esa época todavía. Pero era yo solo A cuando ver, pasaba en todo el... a vos en esa época, en el recreo venía uno y te decía, te doy 3 alfajores. Y viene otro y te dice, yo te doy 1,5. ¿Con cuál te ibas? 43. Bueno, él hizo lo mismo. Pero en vez de 3 alfajores fueron 3 millones. Fue como Claro. 200.000 alfajores. No tiene la culpa Batistuta Está de bien, que pero en yo- otro lado le ofrezcan el doble. Pero yo no fui a la escuela de la Fiorentina. Yo no jugué en no, Boca ni en Newell. Qué Bati, difícil. Gran 9 el Bati. Pobre Acá Conde Garchali nos manda buenas chicos, sí, ya hicimos todo. Deportes en el recuerdo, sí, en lugar de Galíndez hubiéramos puesto al masajista de Jessica Sirio, habría vestido la Sugrana hasta Zidane, a tenerlo en cuenta. ¿Saben contra quién fue el gol del debut de Batistuta en Newell? Seguramente contra San Lorenzo, Sí, no me cabe ningún tipo de duda. probablemente. No me cabe duda. No, yo lo detesto, Batistuta. La cuestión de que No, lo se detesto. notó igual, amigo. Está No, bien. ni nos dimos cuenta. Pero me parece muy bien porque la tengo patente la tapa de Olé, boludo. Yo compré el diario como un pelotudo. Digo, ya está, boludo. Dame el diario, dame todos los diarios que tenga. Ya está entrenando, ¿Cuánto ¿no? está? Ya Un está peso entrenando. estaba en esa época, dame todo. Dame 20 pesos, toma. Dale. Por favor. No, y después era un. De hecho, debo tener el diario todavía tirado en algún lado, en un rincón de mi Hay casa. que llamarlo ese pibe. Sí, Sí, hay que- aparte hay que que un pibe que no llamarlo llegó a nada, ese porque pibe, lo hay mejor que que hizo llamarlo fue ese pibe. ser parecido a Él Batistuta. era el Bati del conurbano. Hermoso. Bati fruta. Pero bueno, terminó llegando el gran 9 Germán Herrera. Hemos tenido Germán Herrera. peores. Hemos tenido peores 9. Bueno, también estuvo Sí. Carreño. Ah, que sí, lo- vos. que lo Claro, no, trajo. pero Carreño ya estaba de antes, estaba. sí, el cuñado de Pipo. Pero Ahora que lo trae, no, pero Herrera Oye, Muñoz nuevo, creo que Pipo, fue ahora. uno de los jugadores que más puteé casi Sí, gol sí. Herrera. Casi Porque gol Herrera, sí. tuvo todo para ser figura, romperla y no, nunca agarró mecha, y Próximo. teníamos muchas expectativas en él. Próximo martes me gustaría que el programa sea encapsulado en una consigna y que sea como transversal a todo San lo que Lorenzo no te hablemos, va a dejar porque va a pasar algo en el medio y Sin lugar a ya dudas. nos tergiversa todo. Pero, pero los jugadores más puteados nuevamente y ¿Otra que vez? recordemos esta época. pero sí. había un claro ganador Pero hay en gente ese que- programa que hicimos. Los Sí, jugadores sabía, más sí, sabía, odiados. estaba. ¿Y para vos cuál fue el jugador No, más pará, puteado? No, A tengo que ver. pensar mucho, puteé mucho. No, boludo. Porque hablamos de Carreño, yo me acuerdo de Carreño, cuando Carreño se hace fue un gol tremendo. jugando para Pensá, Boca, pensá. Sí, que fue agarra, lo festeja, se tira para atrás, parece casi que se desnuca, gritando el gol y vos decís, la concha. Es más, Sí, Carreño fue tremendo. el tipo que salió elegido como el jugador más puteado está jugando actualmente, boludo. No la puedes creer, pues ya tiene como 40 años. Pero sigue jugando. Nefasto.
Cordobés. Más datos no te puedo dar. Ah, no, ¿para quién? El ídolo de un amigo nuestro. JB, pero no lo tiene que nombrar así, JB vamos No, a decirle. sí, obvio. JB. No, sí. JB después picado. nos tiró una rabona en la cara, una cosa de loco. Manicomio cosa. Azurana en YouTube para que se suscriban, Manicomio Z en Instagram para que Hijo nos de sigan, No, no. Manicomio Azurana en Mercado Pago por si nos quieren dejar alguna donación, nos sirve un montón para este proyecto que hacemos colectivo e independiente. Así que bueno, vamos a hacer una tanda, me parece, después de haber recordado esta historia, cuervas muy buenas. Hermoso. ¿no? ¿Viste? Hermoso trabajo. Fue como ahí, De Ibanar, investigación. Pipo, Beto, Bati, selección, Todo. Claudio Paul. Claudio Paul. Pipo, Representante sobre de todo Pipo. Pipo. Un buen augurio para lo que viene. Quiero la tapa de esta sección que sea la tapa con el pibito haciendo jueguito. Está hecho un pibe. No, el pibito, no. Qué bronca. Imagínate el pibito ese día saliendo, dice, yo salí en la etapa de Leo. Yo soy el Bati, ¿no me conoces? Pensar que creo que a Bombergar le hemos pagado algo similar a eso, ¿no? Sin lugar a Durante el dudas. tiempo que estuvo en San Lorenzo. No creo que esté muy lejos de un palo y pico. Sí. No hay chance. Madera. Pero bueno, vamos a ir